En el seminario que presentamos hoy se va a profundizar y detallar qué son las cartas de paisaje y cuáles son los primeros pasos que se están dando de la mano de este proyecto de cooperación para desarrollarla en el ámbito del Geoparque de Granada. Pero previamente a esto, y para seguir sensibilizando sobre aspectos paisajísticos, se abordará la importancia de la consideración de la agricultura no exclusivamente como una actividad generadora de alimentos, sino también como generadora de paisaje y como tal, pues susceptible de cuidar para que su desarrollo y modernización contemple criterios de integración paisajística que le permitan seguir cumpliendo con esta externalidad. Concretamente, si tiene el programa a mano lo sabrán, la primera intervención se presenta bajo el título Valoración de las externalidades ambientales en la agricultura, el valor social de los paisajes agrarios para el diseño de políticas de desarrollo rural sostenible. Y va a correr a cargo de Samir Sayadi, doctor e ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, máster de Ciencia en Marketing Agroalimentario por el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, y máster en Desarrollo Local de Áreas Rurales y Desfavorecidas por la Universidad de Granada. Actualmente es investigador coordinador y coordinador del área de economía de la cadena alimentaria en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, IFAPA. Sus actividades de investigación se han centrado en la economía agraria y el desarrollo rural, comercialización agroalimentaria, la multifuncionalidad, la sostenibilidad y la innovación en la agricultura y las zonas rurales, así como en la evaluación de bienes públicos y ambientales y, más recientemente, en la transformación digital en agricultura y en bioeconomía circular. Desde 1991 ha sido coordinador, investigador principal e investigador en más de 40 proyectos de investigación. Ha impartido cursos y seminarios en programas de doctorado y máster en universidades españolas y extranjeras y ha dirigido varias tesis doctorales, tesis de máster y trabajos final de carrera. Es autor o coautor de más de 300 contribuciones entre publicaciones en revistas científicas y de divulgación, libros y capítulos de libros científicos y comunicaciones a congresos tanto nacionales como internacionales. Es además revisor de varias revistas científicas nacionales e internacionales, así como evaluador de proyectos, trayectoria que le ha hecho merecedor de varios premios de investigación de prestigio. Y hoy tenemos la suerte de contar con su participación en este seminario online, así que ya le damos paso. Buenas tardes, Samir. Muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por la presentación primero y muchísimas gracias por los grupos de desarrollo rural, por la iniciativa y por la invitación que me otorgan para poder compartir con ustedes algunos de los resultados y de las líneas de investigación que hacemos dentro del área de economía de la cadena alimentaria del IFAPA relativa a la valoración de bienes ambientales o externalidades ambientales de la agricultura. Bueno, mi título de la intervención, tal como comentaba Pilar, va con la valoración de las externalidades ambientales en agricultura, el valor social del paisaje agrario con vista al diseño de procesos de desarrollo sostenibles, endógenos y integrados. Bueno, pues el contenido de mi presentación, a ver si pasa. Va lento un poco, pero sí, yo creo que... ¿Ha pasado? No. Ahora, tras una pequeña introducción, yo voy a dividir mi presentación en dos partes. Una primera parte, lógicamente, pues un poco conceptual, terminológica, de explicar el papel multifuncional de la agricultura y sobre todo su relevancia de este concepto, de este paradigma para la sociedad y para el desarrollo rural sostenible. Bueno, voy a explicar un poco lo que es una externalidad, ¿no? Pues lo que es una producción conjunta, lo que es un valor de una externalidad o de un bien ambiental, fallo de mercado, diferencia entre valor y precio, para poder entender lo que vamos a presentar en la segunda parte, que es una parte más práctica y más empírica para aplicar esta teoría o este enfoque de la multifuncionalidad y de la valoración de externalidades de la agricultura a la valoración de paisajes agrarios. Y vamos a ver
el valor social a través de una metodología para ver en cierta forma las preferencias sociales por atributos de valor paisajístico o estético ligados a la agricultura de montaña en este caso. Algunas recomendaciones y conclusiones finales. Bueno, pues como bien sabéis, la agricultura europea, la española, la granadina, pues está cada vez más se enfrenta a unos retos que muy bien conocidos y cada vez más importantes, ligados a la globalización y la liberalización de los mercados y la competencia cada vez mayor a nivel mundial y sobre todo la tensión permanente entre esta globalización y la territorialización de la producción local. Emergencia en el mercado mundial de países productores a bajo coste, sobre todo sin ningún tipo de control ambiental y social. Parte de las manifestaciones los últimos días de nuestros agricultores va en ese sentido. La ampliación de la Unión Europea, empezamos 5 países, ahora somos 27, y por lo tanto hay una mayor diversidad de la agricultura, de los sistemas agrarios y ganaderos y forestales, y cada vez se complica un poco una política común para estos 27 diferentes agriculturas y sistemas agrarios de los países miembros. Cambios en la tecnología y cambios en la cadena de valor, cada vez más asimetría de mercado y desinformación del consumo. Bueno, pues además de estos retos que tiene que enfrentar nuestra agricultura, lo que más nos interesa en esta intervención es los cambios en la demanda de los ciudadanos, los contribuyentes, los que pagan la política. Los cambios en sus demandas en cuanto a la aparición de nuevas demandas y preocupaciones hacia el mundo rural, hacia el sector agrario, ganadero, forestal, con la aparición de nuevas demandas ligadas al bienestar animal, sanidad y salubridad alimentaria, safe and healthy food, como sabéis, valores paisajísticos, valores estéticos. Por lo tanto, su demanda cambiante cada vez más rápida, está cada vez más diversificada y más compleja. Y va mucho más rápido que los cambios de las instituciones europeas, de los cambios de las instituciones de la administración agraria para poder responder a este demanda. Claro, con la conjunción del uso múltiple del espacio rural. Ahora demanda naturaleza, tradición, recreo, cultura, historia, biodiversidad, paisaje, mantenimiento de la población local. Y entonces, con este enfoque, los espacios rurales, los territorios rurales, el sector agrario como sector económico y forestal y ganadero, ya no se consideran solamente espacios productivos, sino también y más aún espacios de consumo y de uso múltiple de todos los que acaba de mencionar, de las nuevas demandas y las nuevas preocupaciones y servicios de los consumidores. Lo que está cambiando no solamente las funciones y objetivos de la agricultura en las zonas rurales, sino también la sociedad debería definir, reformular sus expectativas y sus demandas hacia la agricultura. ¿Qué quiere de la agricultura? Para legitimizar esta política y apoyar esta política. Lo que está cambiando es no solo el papel de la agricultura en la sociedad, sino en la forma en que se valora sus funciones. Hoy en día, desde la demanda, el lado de la demanda del consumidor ciudadano, pide bienes privados. Ya empezamos a mencionar terminologías. Pide bienes de mercado, pide productos que tienen precio en el mercado, pero también cada vez más pide bienes públicos o servicios o externalidades o servicios ecosistémicos que genera utilidad y maximiza su bienestar social. Tanto la demanda como la oferta de estos bienes privados y públicos debería tenerse en cuenta para el desarrollo, el proceso de desarrollo sostenible y para maximizar el bienestar social. En este contexto, el sector primario está ampliando sus funciones en los territorios rurales. No solamente generando una función productiva ligada a su naturaleza como sector productivo, económico, puramente productivo, sino también otras funciones territoriales, medioambientales, socioculturales, que son cada vez más demandados por los ciudadanos.
Lo que queremos con este enfoque es que los sistemas agrarios produzcan de acuerdo con las nuevas demandas de la sociedad, para poder maximizar su bienestar y para poder desarrollar procesos de desarrollo endógeno sostenible. Claro, si la sociedad demanda mayor provisión de estos bienes de no mercado y exigen nuevos servicios al territorio y a nuestro agricultor, debemos de buscar instrumentos políticos para poder remunerársela, pagársela, para que pueda ofrecerla en cantidad y calidad de acuerdo con el óptimo social. Bueno, pues surge el concepto de la multifuncionalidad y ya se convierte en un objetivo de la política agraria común, que se basa en 2 o 3 principios básicos. Primero, la producción conjunta y la existencia de externalidades. La producción conjunta, de forma muy breve, cuando el agricultor ejerciendo su función de producción está produciendo conjuntamente a la vez bienes privados y bienes públicos de forma simultánea, deseada o no, tangible o intangible, planificado o no, pero conjuntamente se lo está produciendo. Bienes privados, alimentos ligados al consumo y a la producción de bienes, fibra y alimentos, y también contribuyendo al desarrollo rural, el agroturismo, el desarrollo del turismo rural, el agroturismo, que también tiene precio en el mercado, y también otros producción de materias primas de origen agrícola que contribuye al desarrollo de la industria agroalimentaria y sobre todo la agroartesanal y la industria local, entre otros bienes privados que también tienen directamente o indirectamente su precio en el mercado. Bienes privados, que están conjuntamente producidos a través del proceso de producción conjunta con los bienes públicos, que son muchísimo más que los bienes privados. Vamos a intentar dar algunos ejemplos para que nosotros vamos reflexionando de los posibles bienes públicos de nuestro paisaje, de nuestro Geoparque de Granada y de nuestro territorio rural de montaña del sureste de España. Viabilidad de las áreas rurales desfavorecidas, protección de valores paisajísticos, valores culturales, la protección del suelo, los incendios y la erosión, es uno de los problemas número 1 de la montaña andaluza. Garantía de la seguridad alimentaria nacional. Esto antes del 2020, cuando daba esta charla, algunos criticaban la seguridad alimentaria porque en Europa hay intercambio. Si eso no tiene mucho sentido, me he dicho. Fíjese, después del COVID nos salvó la agricultura porque entendemos lo que es no hay fronteras, por lo tanto la he vuelto a incluir, como la seguridad alimentaria local en cuanto a provisión de alimentos a la propia comunidad local, protección de la salud de personas y animales, protección de la biodiversidad, mantenimiento de las poblaciones, entre otros. Producción conjunta, conjuntamente, deseada o no por el agente productor, nuestro agricultor ganadero, bienes privados y bienes públicos. Fíjese en estas fotografías. He trabajado mucho en zonas de montaña del sureste de España, sobre todo la parte de las Alpujarras, donde reflexionamos estas teorías y aplicamos también nuestra teoría, y para demostrar el papel de la agricultura en el desarrollo de zonas de montaña. Porque cuando empezamos en 96 en esta línea de la multifuncionalidad, en su día le llamamos funcionalidad porque no está el término cristalizado en la Unión Europea desde a partir de 98, 97, cuando dice que el modelo europeo debería ser multifuncional, cumpliendo una función primaria y ambiental y sociocultural. A través de unas fotografías, para que veáis que la agricultura, a través de la producción conjunta en esta zona de comarca alpujarreña de montaña desfavorecida, ofrece mucho más que alimentos sociales. Fíjense aquí, horticultura, olivo, almendra, carne, leche, patrimonio, cultura, conocimiento local, manejo de los recursos, entre otros valores paisajísticos, de biodiversidad, de turismo rural, de agroturismo, conjuntamente producido por la agricultura. Ya luego puse estas fotografías
que nuestro paisaje estrella, ¿eso qué es? Es un paisaje de olivar. Zona de montaña, la mitad de los 1.500.000 hectáreas de olivar en Andalucía, la mitad es tradicional no mecanizado, en alta montaña. 20% dependiente. Y no entran máquinas. ¿Creen ustedes que este cultivo de olivo es solo un cultivo, produciendo solamente el oro verde, que ahora es oro, porque el precio que tiene el aceite es caro y por lo tanto no solamente produce este oro verde, sino produce un sinfín de bienes públicos y de servicios al territorio? Podemos ya ir identificándolos, luchando contra la erosión, manteniendo la población, manteniendo el conocimiento local, produciendo calidad, seguridad alimentaria, lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El segundo concepto, o el principio básico, además de la producción conjunta para decir que una agricultura, un sector económico es multifuncional, es la presencia de extranjeros. He mencionado previamente que estos bienes públicos, muchos de ellos producidos por la agricultura conjuntamente, estos bienes no comerciales, exhiben la naturaleza de bien público que tiene la característica de una externalidad. Externality en inglés. ¿Qué es una externalidad? Yo lo defino de esta manera: cuando la acción de un agente productor o de consumo, agricultor, ganadero, forestal, afecta el entorno de otra agente, productor o de consumo, por cualquier otra vía que no sea el mercado. Decimos que existe una externalidad. ¿Vale? Puede ser positiva, genera una utilidad para la sociedad, control de la erosión, mejora paisajística, articulación del territorio, fijación de la población. Ejemplos de externalidad positiva. Ustedes tienen que ser capaces de decirme algunas concretas. Pues fíjense, si yo soy apicultor, por ejemplo, tengo colmenas, si mis colmenas se desplazan para polinizar el melón del invernadero de al lado del vecino, o el tomate, mis colmenas, mis abejas están generando una externalidad positiva que debería pagarme. Ahora hay mercado en ese sentido, pero es una externalidad positiva, antes no controlada por el mercado. Los que viven en Granada, pues saben, conocen el Parque Federico García Lorca, por ejemplo, otro ejemplo, ya fuera de la agricultura, un espacio verde de recreo, es un proyecto de desarrollo rural, de desarrollo urbano, espacio verde. Pues, cuando antes del 92 de constituirse el parque, los edificios o los bloques que están enfrente tienen un precio, porque desde el balcón no se ve el parque, pero después sí. La creación del parque, de ese espacio verde, genera una externalidad, la vista de la fuente, la vista de los árboles y del parque en general. Si empleamos algún método simple, la diferencia del precio antes y después de la venta de estos bloques es lo que vale el precio, que era el valor de esta externalidad positiva más o menos, ¿no? La externalidad, lógicamente, puede ser negativa, pues los sistemas agrarios tradicionales prácticamente no existen, muy pocas, casi nada, externalidades negativas, ahí está su fuerza, comparando con otros tipos de paisajes, de otros tipos de agriculturas que sí podemos identificarlos y numerarlos. Son externalidades que generan pérdidas del bienestar y cada vez disgustan más al consumidor. Por eso hay una deslegitimidad de la política, porque no cumple los objetivos, uso óptimo social, de aspectos ambientales y socioculturales del sector agrario como contribuyente. Hemos elegido un par de tesis en ese sentido para ver la demanda, los objetivos de los ciudadanos andaluces cara a la política agraria común, si está satisfecho o no, etcétera, etcétera, que lo pueden consultar online. Contaminación por residuos agrícolas, sobreexplotación de acuíferos, degradación del paisaje, entre otros, externalidades negativas. Un aeropuerto de Chauchina, en Granada, cuando se crea, genera externalidades negativas a través del ruido en los pueblos de al lado. Pues hay que ver la disposición a aceptar estos pueblos de asumir esta externalidad negativa, porque el ruido no está controlado por el precio.
Por lo tanto, muchas veces meten a trabajar la gente del pueblo en el aeropuerto o llegan a acuerdos si son agentes privados para doble cristalamiento de las ventanas o lo que sea. Si una industria, otro ejemplo, de agroquímicos, echa agua, los residuos al río y hay poblaciones agua abajo que utilizan esta agua, hay un cambio de recursos hídricos, por lo tanto genera una externalidad negativa, hay que ver, ¿no? Y identificarla, cuantificarla y ver la disposición a aceptar o no este tipo de cambio de recurso hídrico y también pues hay otras medidas, ¿no? De política ambiental para limitar este tipo de externalidades positivas y negativas. Yo creo que para tener una idea del coste y beneficio social, que es algo distinto de la valoración de mercado financiera del bien o del recurso, de cualquier sector, la agricultura, la ganadería, el sector caprino, el sector ovino, el sector forestal, o el geoparque de Granada, o el paisaje de las Alpujarras, de agricultura de montaña, yo creo que debemos hacer una reflexión, según esta terminología de la multifuncionalidad, que la agricultura genera externalidades económicas, ambientales y sociales, genera externalidades positivas, que son beneficios, ahora veremos cómo transformar un valor a un precio, o negativas, las externalidades negativas se convierten en coste y por lo tanto incorporamos en esta función de coste-beneficio valores que antes no se contabilizan en cierta forma, ¿no? Podemos hacer una reflexión, yo lo hice para agricultura, lo hice para varios sectores, también para el geoparque, ¿por qué no? Y así realmente reflejamos el valor social, el coste-beneficio, que es mucho más allá del valor miope de mercado de cualquier sistema agrario para poder ver el impacto en su funcionamiento de estas externalidades y sobre todo para ver, pues, satisfacer la demanda social o producir su buen óptimo. Claro, una de las terceras características es la existencia del fallo de mercado, producción conjunta, bienes privados, simultáneamente bienes públicos, la presencia de externalidades y el riesgo de fallo de mercado. He dicho previamente que las externalidades, los bienes públicos o las externalidades no están controladas por el mecanismo precio, no están controladas por el mercado. Por lo tanto, el agente, nuestro querido agricultor, cuando quiere maximizar su beneficio o su valor, la función marginal de utilidad, pues intenta seguir la señal, ¿cuál es? El precio del mercado, que es la señal inmediata para poder alocar, para poder colocar, para poder utilizar los escasos factores de producción que tiene y hacer sus esfuerzos para producir los bienes privados y los bienes de mercado. Por lo tanto, hay un riesgo aquí de infraproducción de todos los bienes de no mercado porque no están remunerados directamente al agricultor. Decimos que existe un fallo de mercado porque no contabiliza estos bienes. No se le paga a nuestro querido agricultor que le está produciendo simultáneamente todos estos beneficios para la sociedad, que son los contribuyentes a esta política, para poder generar y garantizar la sostenibilidad de estos ecosistemas. Aunque estos bienes públicos no tienen un valor monetario, como vimos anteriormente, porque falla el mercado y no se paga ninguna compensación por producirlos, tienen un fuerte impacto en el bienestar social y aumenta claramente el bienestar y la autoridad de los ciudadanos. Para corregir estos fallos de mercado y tener en cuenta todos los sinfín de bienes públicos cuya externalidades producidos por la agricultura de montaña, en este caso, hace falta un ejercicio de valoración del bien público. El valor de una externalidad lo defino un poco así, viene determinado por lo que la gente está dispuesta a pagar por poseerlo, por verlo, por disfrutarlo, por mantenerlo, etcétera, etcétera. El valor de una externalidad es multidimensional y podemos estimarlo a través de un proceso en economía ambiental. El mecanismo se llama la internalización, internalization. Hay que internalizar
las externalidades múltiples al agricultor, es decir, buscar su valor, intentando, entre comillas, buscar su precio y pagársela. Son indicadores muy buenos para la política ambiental y así se hace realmente. Estimamos impuestos, multas para los que hacen mal, para limitar las prácticas perjudiciales o limitar, vamos a hablar de nuestra terminología, las externalidades negativas, o estimar subvenciones para favorecer las externalidades positivas, la biodiversidad, la lucha contra la erosión, el cambio climático, creación de paisajes de calidad, mantener la población, entre otros, ¿no? O muchas veces cuando son agentes privados se llega a un acuerdo entre ellos y ya está, ¿vale? Sin detallar mucho porque estoy limitado al tiempo, he quitado cosas, pero en este ejercicio de valoración interesante para transformar un bien de no mercado, un bien público a un bien de mercado, intentando buscar su precio. En este ejercicio hay dos temas importantes que hay que saber. El valor que hay que estimar, porque ya acabo de mencionar que es multidimensional, ya veréis. No es como el precio, que es una cosa así, una sola. Y el método para estimar. Yo primero quería parar aquí, para preguntar a ustedes, y voy a contestar yo, ¿cuál es la diferencia entre precio y valor? Hay una diferencia enorme. Porque el valor de una externalidad es subjetiva. Depende del individuo, depende del ciudadano, depende de la utilidad, depende del consumidor. Pero el precio es objetivo, depende del mercado, que es el equilibrio entre la oferta y demanda de un bien privado, de la manzana, de la naranja, en Mercagranada, hoy. Eso es el precio objetivo. El valor de algo en una externalidad es subjetiva, depende del consumidor, del individuo. Voy a dar un ejemplo. Nosotros cada día estamos maximizando nuestra utilidad, incluso hoy los que estamos sentados escuchando este seminario, estamos maximizando nuestra utilidad en cuanto a eso. Todas las decisiones que hacemos es intentando maximizar, satisfacer nuestras necesidades. Si yo hoy tengo 5 euros en mi bolsillo, no tengo más, y voy al Mercagranada hoy para comprar naranja, y el precio está a 3 euros, compro la naranja. Su precio. Pero mañana soy yo, Mercagranada el mismo, todo lo mismo, tengo 5 euros, no tengo más. Y encuentro una naranja a 5 euros, pero no cumplo. ¿Por qué? Porque el valor de la naranja el segundo día es inferior a su precio, por eso no lo cumplo. ¿Entendéis la diferencia más o menos entre el valor y el precio de un bien o de un privado o un bien público? El valor que hay que estimar, ahora diré cuáles son, y el método para estimarlo no voy a explicar. Hay muchos métodos: valoración contingente, análisis conjunto, el precio hedónico, coste de viaje. Para dar el coste de viaje, por ejemplo, en que consiste esto en el año 50, desarrollada por Hotelling, sobre todo para los parques. Si tenemos un geoparque de Granada, un paisaje típico en Sierra Nevada, por ejemplo, característico, peculiar, que hay muchas, queremos calcular su precio de forma simplista y rápida. El coste de viaje dice: si el objetivo es solo esto, no hay multiobjetivos. Hay que calcular desde que salimos de Granada o de Almería hasta llegar al paisaje aquello, sumamos todos los costes, es el precio, y hacemos nuestra entrevista a todos los que están ahí, y hacemos nuestra media, es el coste medio mínimo del valor del paisaje que está ahí, y hay que pagárselo a quien sea para mentir, el coste de viaje. Entre otros métodos basados sobre curva de demanda. Hay otros basados sobre curva de producción que no voy a hablar, ni siquiera mencionar. El valor de un bien ambiental es multidimensional y son criterios para diseñar políticas ambientales, pero también para diseñar estrategias de marketing. Si nuestra leche, si nuestra manzana, si nuestro aceite en este geoparque tiene otros atributos ligados a estos bienes de no mercado, espero que lo captéis, atributos intangibles, porque hay una calidad extrínseca al producto y otros intrínsecas. Todos nuestros agricultores son capaces de producir alta calidad, la calidad intrínseca, organolíptica y sensorial.
Pero hay otras cualidades que no lo tienen otros países, que lo tenemos aquí en Andalucía, que son los extrínsecas. La calidad que está definida por todos los bienes públicos. Si mi cabra blanca serrana, pues su carne producido en una zona, pues hay que reflejarlo en cierta forma para poder ponerle en valor. Si nuestro aceite de alta montaña, de las Alpujarras o de zona de geoparque cualquiera, pues hay que darle un valor porque la variedad autóctona, porque está producido en la zona, porque el conocimiento es de la zona, porque luchamos contra la erosión, mantenemos la población y reflejarlo en una estrategia de marketing. Por lo tanto, no solo para el desarrollo rural, que también, pero también para el desarrollo de estrategias de marketing donde aprovechamos el valor económico total de los bienes públicos y de bienes privados. ¿Vale? Bueno, pues ya para ir terminando esta primera parte, aquí he reflejado un poco el valor multidimensional de un recurso natural, del paisaje, del geoparque, de una agricultura de montaña. Fíjense, tiene un valor de uso actual, uso futuro y no uso. El uso actual yo lo definiría uso directo e indirecto. El directo es ligado a función de consumo, ligado al aprovechamiento productivo directo, su venta en el mercado y su consumo. Tiene precios de mercado, valores de mercado. El valor de uso indirecto puede ser uso indirecto de producción que está ligado al desarrollo de actividades recreativas y de ocio con el turismo rural, agroturismo, indirectamente no son productivas, pero tienen precio de mercado. ¿Vale? O valor de uso indirecto de conservación, fíjate, ahora el CO2 incluso se vende, se compra y tal, pero es un valor de uso indirecto también. Todos estos valores de uso actual, directos e indirectos, son beneficios de producción, son funciones económicas o valores de mercado. Pero también hay otros valores, que es un no uso del paisaje o del recurso natural o del geoparque, y tiene un valor de opción que se define, por ejemplo, que hoy no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo hijos, pero estoy dispuesto de pagar por la satisfacción que hoy no, pero dentro de poco sí puedo ir a disfrutar de este paisaje que está en nuestro geoparque para poder disfrutarlo y poder pues, vivirlo en cierta forma, ¿no? O, aunque yo hoy no lo esté disfrutando, pero quiero que gente hoy lo pueden disfrutar y estoy dispuesto de mantenerlo y pagar por ello, ¿no? El valor de ligado, eso está claro que está ligado a la equidad intergeneracional, es decir, la sostenibilidad generacional. Quiere decir que hoy no voy a disfrutar de este paisaje, de este bien, pero yo quiero mantenerlo y quiero pagar para que este paisaje se mantenga para las generaciones futuras y tenga el acceso y la disponibilidad suficiente para poder beneficiarse y aprovecharse por todos estos beneficios de los bienes públicos. También tiene un valor de no uso, yo me refiero sobre todo al valor de existencia. Doy el ejemplo del lince ibérico. Hace poco, ya sabéis que están soltando linces en una zona de Guadix. Tiene un valor de existencia enorme, por eso estos programas se calculan así, en cierta forma. Es solamente la satisfacción social de existir este bien, este pájaro, este águila, o lo que sea, o este espacio, o este paisaje, para no desaparecer, ¿vale? Por motivos de conservación. Valores, todo esto es de uso, de no uso, uso futuro, un uso, son beneficios de conservación o valores de no mercado o externalidades. Todos estos beneficios, estos valores multidimensionales, si los sumamos todos, es inferior al valor total del bien o del paisaje, para que tengáis una idea un poco de la filosofía. Aunque podemos tener una idea de un valor de esto, pero sumando, calculando, identificando, todo eso siempre es inferior al valor total del bien o del recurso natural o del externo. Porque este ejercicio de la internalización, de transformar un bien público a un bien de mercado, o bien de no mercado, a un bien de mercado buscando su valor o precio, porque cada vez la Unión Europea pues exige tener en cuenta estos impactos ambientales, socioculturales y socioculturales, también para dar a conocer a la sociedad el coste y beneficio social, que es mucho más que el beneficio de mercado, ¿no? En cierta forma, ¿no? De las distintas externalidades de los sistemas agrarios,
y sobre todo para internalizar adecuadamente estas externalidades de naturaleza ambiental de la agricultura para permitir un cálculo más objetivo y real de las subvenciones, ¿no?, importantes para la política gubernamental. Y sobre todo para introducir valores ambientales en las técnicas de evaluación financiera, puramente miope de mercado, por la valoración, llamamos, socioeconómica o el valor económico total del recurso. Y sobre todo permitir tomar decisiones políticas que afecten al funcionamiento, uso y disfrute de los agroecosistemas. Yo creo que con este paradigma, este enfoque, pienso que la consideración del potencial multifuncional o el potencial de los sistemas agrarios para el diseño y el desarrollo de procesos de desarrollo rural sostenible endógeno y integrado y de las estrategias de marketing en la cadena de valor para obtener el mayor valor añadido con una buena comunicación, un buen etiquetado, reflejarlo sencillamente con un mensaje claro al consumidor, debe hacerse necesariamente desde el punto de vista del enfoque multifuncional, teniendo en cuenta no solamente sus funciones o atributos de valor en la cadena de valor, productivas y económicas, sino también todos los valores que hemos mencionado, todas las externalidades ambientales y socioculturales que son cada vez más importantes y demandados por el ciudadano, por el contribuyente, que generan utilidad para el consumidor. Dicho esta primera parte, me gustaría pasar, si me permitís, a ir a la parte empírica para ver cómo podemos valorar una de las múltiples externalidades que ya mencionadas, que es la valoración estética o la valoración social del paisaje agrario de zonas de montaña. Nosotros cuando empezamos con este trabajo, lógicamente no se ha hecho de forma aislada, valorar solo esto, porque se ha hecho en un contexto de una valoración multifuncional de una agricultura de montaña del sureste de España, porque hay algunos enfoques que dicen pues la relación entre el sector tradicional y moderno, industria y agricultura, pues, se desarrolla la industria, la agricultura se va mermando, reduciendo hasta que desaparecer. E incluso algunos llegan a decir que si desaparece la agricultura en zonas de montaña rural no pasa nada. ¿Qué va a pasar? A lo mejor si hacemos industria de zapatos va bien, se crea empleo local y punto. Podría ser. Nosotros convencidos, de los pocos, del papel de nuestra agricultura en zonas de montaña para poder ejercer, participar de forma más o menos importante, depende de las circunstancias, de su papel, teniendo en cuenta todas estas externalidades en el desarrollo de procesos de desarrollo, porque su desaparición pues, sería grave para el mantenimiento y el equilibrio del ecosistema. Bueno, pues en este caso, tras valorar el valor financiero de esta agricultura, nos dimos cuenta que ahí hay un libro del 2005, creo, del Ministerio, se llama Análisis Funcional de los Sistemas Agrarios, lo podéis buscar online. Los primeros trabajos que hicimos, antes incluso que la Unión Europea empieza a hablar del valor multifuncional de la agricultura, pues vimos que el valor financiero, esta agricultura no es rentable desde el punto de vista financiero. Si no es rentable, se adquiere una agricultura que le llaman en su día marginal, que incluso ahora. Agricultura marginal. Yo le llamaría agricultura con grandes potencialidades. ¿Por qué? Porque ofrece cosas, atributos de valor y externalidades que no lo produce otros, que genera utilidad, que podemos buscar su precio y podemos basar estrategias de marketing, pero hay que hacerlo. Y buscar voluntad y hacerlo reflejar. Entonces hicimos, en este caso, y vimos que el agricultor abandona la agricultura hasta cuando realmente lo rentabiliza en la mitad de lo que puede cobrar fuera. ¿Fuera dónde? En los invernaderos de Almería. Trabajamos en la parte alta, granadina, pues Pujarra, granadina y almeriense. Y a mí me han preguntado en las publicaciones, ¿y por qué se mantienen con la mitad? Si pueden cobrar el doble, es el valor del empleo local, trabajando en un invernadero, para que se queden ahí, si pueden ir a cobrar el entero, el sueldo. Claro. Es el valor de pertenecer a la Pujarra. Es el valor de ejercer esta agricultura. Es el valor del patrimonio. Yo en mis encuestas, alguna me dice, si desaparece la agricultura de esta zona, yo me voy de aquí. Es duro eso. Porque yo 4 o 5 años sigo trabajando en una zona y me fui en bicicleta para que entender el funcionamiento del sistema. Es un sistema de subsistencia, muchas veces
verde con la piel verde, no sé qué, realmente es un sistema interesante en su funcionamiento, ¿vale? Y mantenerlo es duro eso. Por lo tanto, yo creo que el problema no es solo financiero, porque si no, las autoridades, las instituciones habrán pagado para que se resuelva. Es mucho más que esto, socioculturales. Para no extenderme mucho, podéis ver los resultados, si no, después podemos hablar. Hemos intentado reflejar otras potencialidades, analizando el agroturismo, el turismo rural en la zona, y reflejamos la importancia de la agricultura. Y como líderes, líder 1, líder 2, líder plus y tal, entendéis muy bien lo que digo, porque realmente son zonas donde el desarrollo del agroturismo, el turismo rural, ha tenido importancia en esta pluriactividad del mantenimiento del tejido social en la zona. Queda mucho por hacer, claro, como todo. Entonces hemos intentado también valorar el paisaje, ¿vale? Pues yo esta vez voy a intentar reflejar el valor social. Y yo realmente, como sabéis, entre las externalidades ambientales de la agricultura en los territorios rurales es su contribución a la ocupación del territorio, la configuración del paisaje. Dar una definición genérica o simple, específica del paisaje, yo creo que no es tarea sencilla. Hubo 2 o 3 seminarios anteriores, no sé si han definido o no, pero a mí me resultó complicado, la verdad. Porque depende del contexto en que se define y también depende quién lo define, un agrónomo, geógrafo, biólogo, ambientalista. Pero yo he querido, en este trabajo de valoración, reflejar 3 aspectos básicos. El aspecto estético del paisaje, que refleja combinación armónica de formas, colores y volúmenes. El aspecto ecológico refleja el paisaje como un sistema de interacciones ecológicas entre rocas, agua, aire, plantas, animales, y el aspecto cultural, lógicamente, que liga o relaciona el paisaje con la actividad humana, ¿no?, que es fuertemente modificado el espacio con actividades socioeconómicas y transformado por los factores socioeconómicos. Claro, un enfoque integrado de análisis de valoración del paisaje debería tener en cuenta tanto el aspecto cultural como el ecológico como estético. Y para su valoración, nosotros entendemos por el paisaje es esto, que es el resultado en términos visuales y estéticos del impacto interactivo sobre el territorio de los factores climáticos, relieve, agua, suelo, flora y fauna natural y las acciones antrópicas. El resultado de dicha interacción, que es específica de cada agricultura y de cada territorio, es en definitiva una disposición espacial específica de los agroecosistemas, que es una característica de cada territorio, constituyendo la dimensión más perceptible. Esa es la que quiero yo para valorar la percepción estética, ¿vale? Por lo tanto, distintos agroecosistemas tienen distinta capacidad para producir. Yo para valorar este bien ambiental, pues a través de la revisión de métodos, que aquí no he hablado, uno de los métodos que se utiliza mucho en los bienes privados, que es el conjoint analysis, un análisis conjunto. Este método se utiliza mucho en la psicología comercial y el marketing para introducir nuevos productos y para ver la percepción y la utilidad que genera algunos atributos de un bien de marketing. Y permite analizar los efectos de la acción conjunta de 2 o más atributos cualitativos sobre la preferencia de los individuos, proporcionando una medida cuantitativa de la importancia relativa de unos atributos frente a otros. Para entender bien el método, dice que hay 4 supuestos válidos. Primero, que el producto, en este caso va a ser paisaje, lo he adoptado para aplicarlo en economía ambiental, nunca se ha hecho, es la primera vez, después seguimos mejorando la técnica o modificándola, que el producto puede ser definido mediante un conjunto de atributos que toman ciertos valores o niveles, y combinaciones de los niveles de atributos definan un producto en consideración. Por ejemplo, si Poleva aquí, central lechera, quiere lanzar un tetrabric nuevo de leche, pues puede utilizar, nos viene y dice, pues quiero utilizar, ver un poco los atributos que tengo que meter nuevos y quiere ver a través de ensayos cuál es el que más le gusta, cuál es el que gusta menos al consumir. El método es capaz. Agua Aranjarón, para tener un ejemplo más directo, agua mineral, la botella. Si más bien el agua Aranjarón quiere lanzar una botella de agua mineral y quiero aplicarla en conjunto, que es potente hacerlo, que hemos aplicado en bienes privados, en quesos y en otros, en carne, pues
hago mis investigaciones cualitativas y cuantitativas, reunirme con consumidores, una encuesta más cuantitativa, estructurada, y vemos los atributos más determinantes de la botella. Por ejemplo, agua mineral, después de investigar cualitativamente y cuantitativamente, me dicen que el tamaño de la botella, atributo 1, el color del material, atributo 2, y quizá el material en sí, la naturaleza, atributo 3. El tamaño puede ser 5 litros, 1 litro o medio litro. Toma 3 niveles con mis investigaciones. Atributo 1, 3 niveles. El material de la botella puede ser cristal o plástico, ya tengo 2 niveles. Y el color puede ser transparente o azul, o opaco. Fíjense. Hay más atributos, pero yo los más determinantes, porque si no complicamos los estímulos o las combinaciones, y va a ser difícil el diseño experimental. Ahora veréis. Fíjense en esta botella mineral, si son los más determinantes, si corto a 3. Tengo 3 niveles y 2, pues 3 por 2, 6 por 2, 12 posibles botellas de agua mineral. Distintos niveles de los atributos definen distintas versiones del agua mineral. Y somos capaces de diseñarlo, fabricarlo y ponerlo en lineal, economía experimental, y ver cuál le gusta más y le gusta. Y definimos la importancia relativa de los atributos. Un poco así. Bueno, pues los otros dos supuestos, que la valoración del agua mineral o del paisaje, en este caso, por parte de un ciudadano, es en función del valor que otorga a los atributos, porque el bien está descompuesto en atributos, la discriminación del atributo sin bien, del bien en atributos, y podemos determinar el valor y la utilidad de cada atributo y de cada nivel. Y finalmente, el proceso de la decisión de compra del agua mineral, el individuo evalúa la utilidad de cada combinación y su elección manifiesta la priorización entre las distintas combinaciones, que son 12 en este caso. Es un poco así. Claro, entonces el método, una vez aplicado bien, nos da de la tarta del 100% de las preferencias de las personas, nos coloca una cuota, una parte a cada uno de los atributos, y nos dan utilidades, un coeficiente de cada nivel. Y así podemos determinar, en cierta forma, cuáles son los atributos más determinantes, en este caso, de la botella de agua mineral y los niveles correspondientes, para poder fomentar algunos u otros atributos para poder satisfacer la demanda. Bueno, pues para aplicarlo al paisaje, ¿qué tenemos que hacer? Primero, yo he trabajado en la parte oriental de la Alpujarra Granadina, porque en la parte occidental ya hay una cierta desaparición de la agricultura, y porque en las entrevistas iniciales sobre el turismo rural, el agroturismo, incluso con las alcaldesas, con algún alcalde y tal, con los consumidores, dicen, los visitantes vienen aquí para ver aquello, para ver el paisaje de la parte oriental, que es bonita agrariamente. Y efectivamente, las encuestas que hicimos también salió así. Por lo tanto, trabajé en la parte donde hay una cierta importancia de la actividad agraria. Y yo quería, con este ejercicio, ver la importancia de la componente agraria dentro del paisaje de montaña, de la zona de montaña, de las Alpujarras del sureste de España, en comparación con otros. Bueno, aquí donde he trabajado, como sabéis, la Alpujarra Alta Oriental, Valor Nevada, Alpujarra de la Sierra, y para aplicar este método, ¿qué tenemos que hacer? Ya me puede contestar. Tenemos que discriminar el paisaje en atributos. Pues nosotros identificamos los atributos y los niveles a través de una encuesta previa, metiendo sobre el análisis de mercado turístico en la zona, agroturismo, turismo rural, metemos encuestas, preguntas sobre valoración de elementos paisajísticos. Ver ganado en el campo, ver olivos, ver montaña, pendiente, edificios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, definimos los atributos. Y para los niveles, nuestra observación, nuestro conocimiento en la zona, entrevistar a los que saben, actores locales, y definimos un poco los atributos más determinantes. Tenemos una batería y los niveles de cada uno de ellos con estas investigaciones mixtas, cualitativas. Yo tengo que cortar porque he dicho, como veréis, no puedo poner muchos atributos porque si no se combinan, se complican y ganamos eficiencia si limitamos a 3 o 4, los más determinantes de la preferencia estética. Bueno, nos dice la investigación que hicimos
que el paisaje de zona de montaña o jarriña del sureste de España está definido por la cubierta vegetal, atributo 1, nivel dependiente y nivel de edificación. Los niveles de la cubierta vegetal son cultivos abandonados, como suena bien, cultivo de secano también, cultivo de regadío y tierras vírgenes. Nivel dependiente, baja, media, alta, subjetivamente elegido, y paisaje de nivel sin edificación, o con poca edificación, que se ve algún cortijo, algún pueblo, o con mucha edificación, 3 o 4 pueblos. Pensaron en Barranco de Puqueira, en un paisaje agrario donde se puede ver estos pueblos, en cierta forma, insertados dentro del paisaje. 3 atributos, 4 niveles, 3 niveles, 3 niveles. Claro, he utilizado el perfil completo, porque cuando se presenta el bien físico se presenta entero al consumidor. Se presenta un vino, que hay que probarlo, degustarlo, un yogur, degustarlo, o agua mineral, para ver sus atributos, su color, su material. Entonces, en este caso, para servicios, en algún momento dado se puede hacer 2 a 2, pero aquí le hice entero, combinaciones de todos los niveles, de todos los atributos. Fíjense, 4 niveles, 3 niveles, 3 niveles, 4 por 3, 12 por 3, 36 posibles paisajes que podemos diseñar y somos capaces de verlos. Son muchos para darlo a la sociedad, que son los consumidores, los ciudadanos, para poder emitir, cuantificar su opinión sobre la preferencia estética. Con el perfil completo, con muchas combinaciones. Hay efecto fatiga, hay efecto, muchos sesgos que queremos limitar. Ganamos mucha eficiencia, como me he dicho principalmente anteriormente, porque evaluamos el efecto principal de los atributos, no el efecto de interacción. Utilizamos el modelo aditivo, ahora veréis, porque hay una interacción entre la altura y la agricultura y la pendiente, pero bueno, en este caso hemos asumido que hay el modelo aditivo y hemos ganado, somos capaces de estimar el efecto principal hasta el 80% de la varianza, perdemos 20%, que ya ganamos eficiencia en diseño muchísimo, ¿vale? Y simplificamos la respuesta. Bueno, hemos recurrido a una muestra estadística, como todo, bueno, las opiniones y tal, que se hacen en una investigación socioeconómica, y según la terminología del método, y según el programa, dice que si tú evalúas a través de diseño fraccionado completo ortogonal, estimando el efecto principal de los atributos y niveles de estos 16 paisajes, es capaz de determinar la utilidad de la preferencia. Una muestra. ¿Qué son estos? ¿Os dais cuenta cómo el perfil completo, cubierta vegetal, atributo 1, nivel dependiente y nivel de edificación, paisaje 1 hasta 16, por ejemplo, y cada uno de ellos está definido con las combinaciones de los niveles. Paisaje 1, cultivos de regadío, baja pendiente, sin edificación. Paisaje 9, cultivo abandonado, media pendiente, poca edificación. Y el paisaje 16, por ejemplo, tierras vírgenes bajo pendiente y mucha edificación. Una muestra de 16 paisajes que no genera efecto fatiga, simplifica el diseño. Es un tema metodológico, es porque fuimos después a trabajar otra escala, otros tipos de diseño, etcétera, etcétera. Pero es una muestra aceptable para poder tener unos resultados y más eficientes, ¿no? Bueno, pues asumo el modelo aditivo, como pueden ver, que el valor total de la autoridad de la preferencia viene determinado por la suma de todos los valores, recordar del cuarto supuesto, todos los valores, la suma de todos los valores de la combinación de los niveles de los atributos. Bueno, por lo tanto, el valor del paisaje viene definido por el efecto de todos los niveles del atributo cubierta vegetal, más el efecto de todos los niveles del atributo nivel dependiente, más el efecto de todos los niveles del atributo de edificación, más una constante, que son el término de error de todos los atributos que no han sido utilizados. Lo tenemos también controlado aquí, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, para el bien físico lo dan a la gente el vino a degustar y vete juicio, o botella, elige, compra y ya apuntamos, o yogur y tal, pero esto es un paisaje. Pues yo opté por llevar un fotógrafo profesional en la zona y sacar, según el diseño ortogonal, con nuestro 16, eso es la matriz que tenemos, fotografías, foto 1, 16, donde solamente se puede ver los atributos que están reflejados ahí. Fue una tarea no tan sencilla, pero ahí está, a través de fotografías. Se critican un poco cuando tú quieres publicar las cosas y tal, pero bueno, se puede hacer de forma verbal, se puede hacer a través de un vídeo,
se puede hacer a través de texto, pero vimos que las fotografías nos dio buenos resultados y buen entendimiento para emitir un juicio en cierta forma. La valoración, ¿cómo cuantificamos la opinión? Pues con una escala 0, no me gusta este paisaje desde el punto de vista de preferencia, y 9 me gusta muchísimo. Hemos hecho también otros trabajos ordenando los 19, la diferencia entre ordenar, fuerzas a ordenar, y la escala puede dar valor a 2 o 3 fotografías y cada uno tiene sus resultados, pero ordinalmente siempre ha sido igual. El valor cardinal da igual 50 o 51, pero siempre el más importante y el menos han salido igual según los trabajos metodológicos que hicimos. Entrevistas personales, directas y cuestionarios. Mira, fíjate, simple. Primera parte, los paisajes, las fotografías y la escala. Y a mí uno no me gusta nada, 0. O me gusta poco, 2. O muchísimo, 9. Y así es. Y aquí en otro segundo bloque, las características fotográficas. Porque, aunque aquí no voy a hablar, hemos segmentado el mercado de la valoración estética o la utilidad estética del paisaje. Y hemos cogido la utilidad que despliega la parte regadío, la parte de secano. Ahora veréis, porque el método es capaz de darme para cada nivel, de cada individuo, no solo la agregada de todas las muestras, la función, y ver las características sociodemográficas y de estilo de vida que influyen en la utilidad de la componente agraria, regadío y secano, dentro del paisaje de montaña del sureste. Que no voy a hablar ahora de esto, ¿vale? Bueno, pues explicamos los trabajos. Y por favor, mirar detenidamente las fotografías, mirar solo los atributos, ¿eh? Y evaluar según esta escala o otra escala que sea. Y dejamos, valoran, como están numerados por debajo, apunten en su cuestionario y así es. Muy rápido. Resultados. El método, como he dicho, nos reparte el 100% de la preferencia estética a una cosa que se me olvidó decir, que a las personas entrevistadas no le hemos dicho que estamos hablando de las alpujarras, porque si no, puede haber un sesgo. Si una persona, pues en viaje de novio se ha ido ahí a hacer un viaje de novio en la Alpujarra, en esta zona, puede influenciar un poco la preferencia estética, o sí, o no, pero nosotros no hemos querido reflejar la zona en que estamos trabajando. Del 100% de la preferencia, de estos 3 atributos más determinantes de la utilidad estética del paisaje de los entrevistados, nos da un valor. Y para las utilidades, como pueden ver, nos da utilidades con coeficientes. Hay negativos y positivos. Todo esto, los negativos son importantes, estéticamente hablando, pero son coeficientes relativos de suma 0. Por lo tanto, pues tiene que ser, no tiene los disgustos, sino le gusta menos comparando con los otros, porque son coeficientes relativos de suma 0, para el nivel de edificación y para el nivel de resultados. Ya para ir un poco más rápido, de los resultados de los atributos y la preferencia de los atributos estéticamente hablando, podemos ver que la cubierta vegetal es el atributo más relevante en la preferencia, en la formación de preferencias del paisaje estéticamente hablando de los entrevistados, con una importancia relativa del 50 o 60%. Seguida, en segundo lugar, por nivel de edificación y en tercer lugar por nivel dependiente, con 28 y 18% respectivamente. En cuanto a las utilidades de la cubierta vegetal, podemos ver que la tierra de regadío es el más importante en la formación de preferencia estética de los entrevistados con una utilidad parcial positiva, seguida de muy lejos de la tierra de secano con una utilidad también positiva, y las tierras vírgenes y abandonadas tienen utilidades negativas y gustan menos en comparación con el resto. Aquí quiero detenerme un poquito, que las tierras vírgenes en la Alpujarra, ya que es una zona muy humanizada, el paisaje muy transformado, un sistema muy modificado por la actividad socioeconómica desde hace siglos, la presencia de tierras vírgenes tal cual no es. Siempre cada vez más frecuente las tierras abandonadas, es decir, que no son las tierras vírgenes que podemos ver en el norte de España, en Galicia o lo que sea. Claro que las tierras de regadío constituyen el nivel más relevante en la formación de preferencia en comparación con el resto. Podemos concluir o podemos pensar que cuanto mayor es la componente agraria en los paisajes, mayor es su nivel de apreciación y utilidad. Eso tampoco es lineal, como podemos discutir. En cuanto a nivel de edificación, podemos ver como la presencia de edificaciones
pueblos, núcleos urbanos, perdóname, núcleos poblacionales, dentro del insertado, dentro del paisaje, es el nivel más relevante en la formación, de preferencia seguido por el nivel de poca edificación. Un paisaje que se ve un cortijo, un pueblo, una cortijada. Sin embargo, paisajes sin ningún tipo de edificación tienen menos importancia y tienen una utilidad negativa en comparación con el resto de los niveles. Podemos concluir que cuanto más se aprecia el nivel de edificación es un paisaje vivo, dentro de los paisajes, mayor es su grado de apreciación por parte de los entrevistados. Esto es lógico. Dentro de las Alpujarras, una zona de montaña como esta zona, porque los asentamientos, o sea, la agricultura tradicional permite actividad complementaria y permite el asentamiento poblacionales y el mantenimiento de los pueblos y sus asentamientos dentro de las laderas y dentro de los barrancos, que son también elementos que vimos muy preferidos y muy atractivos por parte de los visitantes. Respecto al nivel dependiente, podemos ver que el nivel dependiente medio es el más relevante en cuanto a la satisfacción estética de los entrevistados, seguidos con una utilidad positiva de nivel dependiente y baja y alta, extremos, con una utilidad parcial negativa. El paisaje... Samir, Sí. disculpa, está a punto de cumplirse la hora de ponencia. Vale, el paisaje ¿Vale? óptimo son las tierras agrarias de regadío a media pendiente en las que puede observarse un núcleo de población insertado en el paisaje, y el paisaje menos apreciado son las antiguas tierras agrarias hoy abandonadas, cada vez más frecuentes, sin vista a núcleo de población y con nivel de alto pendiente. Aquí tenemos la función agregada. Veis que los coeficientes de cada uno de los niveles de los atributos y cada uno de los atributos de cubierta vegetal, edificación y pendientes. Aquí está el término de error. 16 paisajes su utilidad media, y somos capaces, como sabemos los otros 36, la presencia o no de cada uno de los niveles. Cuando está presente sería 1 y cuando no 0, y calculamos la utilidad del resto. Concluimos rápidamente. Bueno, vemos que la cubierta vegetal es el atributo más relevante en la formación de preferencia, en la función de utilidad estética. La componente regadío primero, secano después, es el más importante como valoración estética, y cuanto mayor es el componente agrario en los paisajes, mayor es su nivel de apreciación y utilidad. Las tierras antaño agrarias, hoy abandonadas, constituyen el tipo de cubierta vegetal menos valorada como componente del paisaje, y parece ser que existe una interacción positiva de carácter estético entre el núcleo de población y actividad agraria, ya que los paisajes se valoran más cuando está próximo al núcleo de población. Respecto a la segmentación de mercado y la relación de características sociodemográficas en la utilidad agricultura, regadío, secano, aquí puse un par de conclusiones. Vemos que las personas más jóvenes valoran más la componente agraria que los mayores, y a nivel universitario valoran más también, y los que tienen mayor niveles de estudio que los que no. La renta y la situación laboral también influye positivamente en la utilidad de la parte agraria. Como recomendaciones, vemos que la agricultura realmente cumple una función, va mucho más allá de la puramente agraria, ¿vale? Y su consideración y valoración permite que la agricultura participe de forma equilibrada en estos procesos de desarrollo rural endógeno, sostenible e integrado, y por lo tanto hay que mantener esta actividad agraria local en la medida posible la de regadío. Hay que evitar abandono y recuperar las abandonadas. Yo creo que la desaparición de la agricultura influiría de forma grave el potencial paisajístico que queremos aprovechar. Potenciar la actividad agroturística en torno a las explotaciones de policultivo mediterráneo de regadío, a fin de generar rentas complementarias que posibilitan su mantenimiento. Hay que mantener la agricultura próxima a los núcleos de población, ya que parece ser que existe un efecto positivo en las preferencias del paisaje y en la interacción arquitectura agrícola. ¿Por qué no incluir en los programas de actividad recreativa del turismo rural existente en la zona, pues senderismo, etcétera, elementos de observación y valoración del paisaje? Y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Y hasta Pilar. Muchísimas gracias, Samir. Bueno, como habíamos pedido, creo que se me escucha ahora, ¿verdad? Es que antes me ha dado un problema al ordenador, pero ahora sí, ahora parece que sí. Bueno, habíamos indicado al iniciarse la ponencia que si alguien quería hacer alguna intervención lo podía hacer también por el chat. Entonces tenemos 2 pendientes, y mientras tanto también doy tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta oral.
Una se planteaba cuando Samir empezaste a hablar de agricultura multifuncional, Isabel López Vázquez, perdón, preguntaba si existen mecanismos de compensación para ejercer la función de producción y la parte social. A ver, Esto era una pregunta que se planteó. sí, contesto, ¿no? O me dice la siguiente. Contesto a esta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si hay unos mecanismos de la Sí. política agraria común, ¿no? Mecanismos de política Ujú, para compensar la función social, ¿no? ujú, así es. Así es. Bueno, Pilar, como tú sabes que ahí está el plan seguro agrario, en cierta forma, hay varios tipos de ayudas, sobre todo para primer pilar o sobre todo el tema de segundo pilar, el desarrollo rural, en cuanto a ayudas y mantenimiento de los servicios ecosistémicos, en cierta forma, ¿vale? En estas zonas y sobre todo para el mantenimiento de la población, ¿no? Y hay ayudas también de tipo de zonas desfavorecidas, para el tema de ayudas, por ejemplo, para el tema de las explotaciones ganaderas, entre otras, pero sí hay algún tipo de ayudas directas y algunos no son directas y indirectas, ¿no? Pero no son directamente ambientales, Pilar. Ujú, ujú. Perfecto. No sé si a Isabel con esa respuesta le sirve, sino que nos lo indique. También ella planteaba otra cuestión a través del chat, ¿no? Cuando Samir estabas cerrando ya esta segunda parte de la intervención y nos estabas indicando las conclusiones a las que se había llegado el estudio en la Alpujarra y también las recomendaciones a tener en cuenta. Isabel López Vázquez planteaba si se ha visto si estos datos que nos aportabas son extrapolables también a otras zonas de la provincia de Granada. De la provincia, otras zonas de la provincia, ¿no? Yo estoy hablando, voy a hablar, Pilar, de Exacto. lo que yo he mencionado. Ujú, Tanto los resultados como las recomendaciones son extrapolables a paisajes de agricultura de montaña, que tienen las más o menos similares en cuanto a estructura del tipo de paisaje, ¿no? En cuanto a pendiente, en cuanto a edificación y en cuanto a vegetación. ¿Vale, Pilar? ujú, Pero bueno, que yo la idea, no me importa que sea el mismo paisaje, pero lo que está claro que hay un despliegue y una utilidad y una demanda por parte de los ciudadanos de Granada y de Almería de nuestra agricultura de montaña en cuanto a diferentes tipos de externalidades y bienes públicos y mantenimiento de la población de tipo sociocultural, que sus conclusiones podrían ser lo mismo, o sea, las recomendaciones, ¿vale? Me da igual la estructura del paisaje en sí. Tú imagino, hemos hecho trabajos para mantener el paisaje tropical de la costa de Granada, que son distintos. Y entonces saldría el resultado, pero lo que está claro, hay un valor estético y paisajístico y unos valores de tipo ambiental de todos los paisajes que muchas veces no son rentables, porque los que están rentables están funcionando por sí solas, no le hace falta estos tipos de valoraciones. Pero yo sí, la idea y la filosofía de la multifuncionalidad del paisaje y de la agricultura es extrapolable, por lo menos desde el punto de vista enfoque teórico y, por qué no, práctico, ¿no? La conclusión es intentar que nuestra agricultura de montaña no desaparezca y hay que internalizar, primero identificar todos estos valores, cuantificar cuando sea posible y reflejarla y pagársela de una manera u otra, ¿vale? ujú. Perfecto. Pues no sé si alguien de las personas que está siguiendo el seminario tiene alguna cuestión más que plantear y si no es así, pues continuaríamos con la siguiente ponencia. Pues parece que no hay ninguna cuestión más. Muchísimas gracias, Samir, por haber A vosotros, participado a ti, Pilar. Muchas y gracias por la por invitación. todo el conocimiento compartido. Gracias.